Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploramos una de las historias más fascinantes y misteriosas de la Biblia, el momento en que Dios convirtió al poderoso rey Nabucodonosor en un animal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este gran rey terminó caminando en cuatro patas, comiendo hierba y viviendo como una bestia? ¿Qué pudo haber provocado un juicio tan drástico de parte de Dios? Y, lo más importante, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Esta historia no solo es intrigante, sino que está cargada de lecciones profundas sobre el orgullo, el poder y la soberanía de Dios. Es un relato que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la manera en que enfrentamos nuestras fortalezas y logros. Créeme, no querrás perderte la increíble transformación que sucede al final. Antes de adentrarnos en la humillación y eventual transformación de Nabucodonosor, es fundamental comprender el contexto de su reinado y por qué su historia sigue siendo tan relevante. Nabucodonosor II no fue simplemente un rey, fue un líder visionario que marcó un antes y un después en la historia de Babilonia y del mundo antiguo. Gobernó entre los años 605 y 562 a.C., llevando al imperio babilónico a su máxima gloria. Durante su reinado, Babilonia no solo se consolidó como una superpotencia militar, sino como un centro cultural y arquitectónico sin igual. Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, se convirtió en el emblema de la riqueza y la sofisticación. Su ciudad fue una de las maravillas del mundo antiguo, famosa por su diseño urbano, sus templos majestuosos y su comercio floreciente. Entre las estructuras más icónicas de Babilonia estaban la puerta de Istar, adornada con ladrillos vidriados de un azul brillante y representaciones de animales míticos, y los templos dedicados al dios Marduk, la deidad principal de la cultura babilónica. Nabucodonosor elevó la arquitectura a un nivel artístico sin precedentes, destacándose entre sus logros los legendarios jardines colgantes. Estos jardines, supuestamente construidos para su esposa Amitis, eran una hazaña de ingeniería que combinaba terrazas verdes y sistemas de riego avanzados, simbolizando el poder y la creatividad de su reino. Militarmente, Nabucodonosor fue un estratega brillante. Su conquista más famosa fue la de Jerusalén en el año 586 a.C., un evento que marcó profundamente la historia bíblica. Este acto de dominación no solo aseguró su control sobre Judá, sino que también trajo consigo una de las mayores tragedias para el pueblo judío, el exilio babilónico. Jerusalén fue saqueada, el templo de Salomón destruido, y miles de israelitas fueron llevados como cautivos a Babilonia. Para los judíos, este exilio era una forma de juicio divino por su desobediencia, mientras que para Nabucodonosor era una muestra más de su invencible poder. Sin embargo, detrás de esta imagen de éxito y dominio, Nabucodonosor tenía un papel particular en el plan soberano de Dios. Aunque era un rey pagano que adoraba a muchos dioses, su historia demuestra cómo Dios puede usar incluso a los líderes más poderosos para cumplir sus propósitos. A lo largo de su reinado, Dios buscó a Nabucodonosor a través de señales, milagros y profecías, invitándolo a reconocer su soberanía. A pesar de esto, el orgullo de Nabucodonosor lo llevó a ignorar las advertencias divinas, preparándolo para un juicio que cambiaría su vida. La advertencia de Dios, el sueño del árbol. Uno de los eventos más significativos en la historia de Nabucodonosor ocurrió cuando Dios lo confrontó directamente a través de un sueño profundamente simbólico, registrado en el capítulo 4 del libro de Daniel. En esta visión, Nabucodonosor vio un árbol enorme que se alzaba en el centro de la tierra. Este árbol era tan alto que su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde todos los rincones del mundo. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y bajo su sombra las criaturas encontraban refugio, alimento y vida. Este árbol simbolizaba el poderío y la grandeza del reino de Nabucodonosor, así como su impacto sobre las naciones bajo su dominio. La descripción del árbol refleja cómo Nabucodonosor veía su reinado, majestuoso, inquebrantable y esencial para la prosperidad de quienes estaban bajo su gobierno.
Sin embargo, el sueño tomó un giro dramático cuando apareció un mensajero celestial, un vigilante, que proclamó un decreto: corten el árbol y quítenle sus ramas. Sacudan sus hojas y dispersen su fruto. Que huyan los animales de debajo de él y las aves de sus ramas. Solo se debía dejar el tocón y sus raíces, amarrado con hierro y bronce, en medio del campo. Este mensaje simbolizaba una verdad ineludible: el reino de Nabucodonosor, aunque impresionante, no era eterno ni invulnerable. Su grandeza no provenía de sí mismo, sino que era un regalo de Dios. El decreto de cortar el árbol representaba su caída inminente, mientras que el tocón y las raíces simbolizaban la posibilidad de restauración, siempre y cuando Nabucodonosor reconociera la soberanía de Dios. El sueño perturbó profundamente a Nabucodonosor, quien buscó la interpretación entre los sabios y adivinos de Babilonia, pero ninguno pudo explicarlo. Finalmente, Daniel, un joven hebreo conocido por su sabiduría y capacidad para interpretar visiones, fue llamado para dar la respuesta. Daniel explicó que el árbol representaba al propio Nabucodonosor y que el juicio anunciado era un llamado directo a la humildad. Dios le estaba dando una advertencia clara: si no reconocía que su poder y éxito eran un don divino, su reino y su cordura le serían arrebatados. Daniel, además de interpretar el sueño, instó a Nabucodonosor a arrepentirse. En Daniel 4:27, lo exhortó: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, renuncia a tus pecados practicando la justicia, y a tu iniquidad siendo misericordioso con los oprimidos. Tal vez así prospere tu tranquilidad. Esta era una oportunidad única para que Nabucodonosor evitara el juicio a través del arrepentimiento genuino. Sin embargo, Nabucodonosor ignoró la advertencia. Su orgullo lo cegó, llevándolo a creer que su éxito era el resultado exclusivo de sus propios méritos. Un año después, el juicio de Dios cayó sobre él de manera repentina, cumpliendo exactamente lo que el sueño había predicho. Este episodio no solo revela la gravedad del orgullo humano, sino también la paciencia y la misericordia de Dios, quien siempre ofrece oportunidades para el arrepentimiento antes de ejecutar su juicio. La historia del árbol no es solo un relato antiguo, es un poderoso recordatorio de que todo poder y éxito provienen de Dios, y que el orgullo desenfrenado inevitablemente lleva a la caída. El momento del juicio, la caída de Nabucodonosor. Un año después de recibir la advertencia a través del sueño del árbol, Nabucodonosor parecía haber olvidado por completo las palabras de Daniel y el llamado al arrepentimiento. En lugar de humillarse ante Dios, el rey continuó alimentando su orgullo. La escena que marca el comienzo de su juicio divino es profundamente simbólica. Nabucodonosor paseaba por el techo de su palacio, contemplando la grandeza de Babilonia desde una posición elevada, tanto literal como figurativamente. Desde allí, proclamó con arrogancia: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Estas palabras encapsulan el estado de su corazón, un orgullo absoluto, una creencia de que toda su grandeza era obra exclusivamente suya. En ese momento, Nabucodonosor había llegado al clímax de su autosuficiencia, cegado por su éxito y desconectado de la realidad de que todo poder humano está subordinado a Dios. Fue precisamente en ese instante, mientras las palabras aún salían de su boca, que una voz celestial interrumpió su arrogancia. Dios declaró el cumplimiento del juicio que había sido anunciado en el sueño: su reino le sería quitado, su cordura desaparecería, y viviría apartado de la humanidad. El juicio divino fue inmediato. Nabucodonosor perdió su razón, y con ella, su posición como rey. Su transformación fue tanto física como espiritual. Durante 7 años, vivió como un animal, comiendo hierba, vagando entre los campos y expuesto a los elementos. La descripción bíblica es impactante: su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como garras de ave. Esta degradación física reflejaba el estado interno de un hombre que había caído de la cima del poder al abismo de la humillación.
Este castigo no era un acto de crueldad arbitraria, era una medida diseñada para confrontar directamente el orgullo de Nabucodonosor y enseñarle una lección que cambiaría su vida para siempre. Lecciones de la humillación. ¿Por qué Dios eligió un juicio tan severo para Nabucodonosor? La respuesta radica en la naturaleza pedagógica de este castigo. Más allá de la humillación, el propósito principal era enseñar una verdad fundamental, que toda autoridad, poder y éxito provienen de Dios. Nabucodonosor había caído en la trampa de creer que su grandeza era el resultado de su propio esfuerzo, olvidando que incluso los reyes más poderosos son solo instrumentos bajo el control soberano del Creador. Este juicio no solo tenía la intención de corregir a Nabucodonosor, sino también de revelar una lección universal para todas las generaciones. La Biblia constantemente advierte sobre los peligros del orgullo. En Proverbios 16:18 se nos dice, el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Nabucodonosor personificó esta verdad de manera dramática. Su caída fue una advertencia vívida de que el orgullo humano es insostenible frente a la autoridad divina. A pesar de la severidad del castigo, este no fue un acto final de condena. El juicio de Dios vino acompañado de un simbolismo de esperanza y redención. En el sueño del árbol, el tocón y sus raíces permanecieron intactos, envueltos en hierro y bronce. Esto representaba que el reino de Nabucodonosor no sería destruido por completo y que su humillación no sería eterna. Dios, en su misericordia, estaba trabajando no para destruir al rey, sino para llevarlo al arrepentimiento. La historia de Nabucodonosor es también un ejemplo de la gracia de Dios. Aunque fue llevado al extremo de la humillación, esta experiencia fue diseñada para restaurarlo, no para eliminarlo. Dios no deseaba aniquilarlo, sino cambiar su corazón y transformar su perspectiva. La caída de Nabucodonosor fue una demostración de la paciencia divina, incluso frente al orgullo más obstinado, Dios ofrece oportunidades para el arrepentimiento. Este relato nos enseña que la humillación no es el final, sino un medio para un propósito mayor. Nabucodonosor fue reducido a lo más bajo para que pudiera reconocer lo más alto, la soberanía de Dios. Y, como veremos, su restauración final no solo marcó el renacimiento de un rey, sino el testimonio de un hombre que finalmente entendió que la verdadera gloria pertenece solo al Creador. La restauración, el reconocimiento de la soberanía de Dios. Después de 7 largos años de humillación, algo notable ocurrió en la vida de Nabucodonosor. En Daniel 4:34-35, se nos describe cómo, al final de este periodo, el rey levantó sus ojos al cielo y, en ese acto de reconocimiento, su cordura le fue devuelta. Este simple gesto fue mucho más que una acción física, simbolizó su total rendición espiritual y su reconocimiento de que el Dios de Israel era el único soberano verdadero. Nabucodonosor declaró: «Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Él hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces?». Estas palabras no solo reflejan una nueva perspectiva, sino un cambio profundo en el corazón de un hombre que antes estaba consumido por el orgullo. Ya no era el rey arrogante que se atribuía todo el mérito de sus logros. Ahora entendía que su poder, su éxito y su posición no eran suyos, sino regalos otorgados por Dios. Reconoció que todo lo que había construido y logrado era posible únicamente porque el Altísimo lo había permitido. Con su razón restaurada, también recuperó su reino, pero esta vez gobernó con un corazón humilde. Su testimonio final no fue acerca de su grandeza, sino del poder y la soberanía de Dios. La experiencia de Nabucodonosor nos muestra que la verdadera restauración comienza con un corazón arrepentido y una disposición a reconocer que Dios está por encima de todas las cosas. Lecciones para nosotros hoy. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato antiguo,
es una lección universal y eterna sobre el orgullo, la humillación y la misericordia divina. Nos recuerda que el orgullo es una trampa peligrosa que puede cegarnos a la realidad de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Al igual que Nabucodonosor, podemos caer en la tentación de atribuirnos todo el mérito de nuestros logros, olvidando que cada talento, habilidad y oportunidad son dones de Dios. El orgullo puede manifestarse de muchas formas en nuestra vida moderna. Puede estar en el éxito de una carrera, en la acumulación de bienes materiales, en la posición social o incluso en nuestras capacidades intelectuales. Pero cuando permitimos que este orgullo tome el control, nos alejamos de Dios y nos exponemos al riesgo de una caída. La Biblia lo advierte claramente, el orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo a la caída, Proverbios 16:18. Sin embargo, la historia de Nabucodonosor también es un testimonio de la misericordia de Dios. A pesar de su orgullo y obstinación, Dios no buscó destruirlo, sino transformarlo. La humillación que Nabucodonosor experimentó no fue un acto de condena final, sino una herramienta divina para llevarlo al arrepentimiento y restaurarlo. De la misma manera, Dios nos da oportunidades para arrepentirnos y corregir nuestro camino. Incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, su gracia está presente, llamándonos a regresar a Él. Para nosotros, esta historia nos desafía a reflexionar, ¿estamos reconociendo a Dios como la fuente de todo lo que tenemos? ¿O hemos permitido que el orgullo nos aleje de Él? Así como Nabucodonosor aprendió que todo poder y autoridad pertenecen a Dios, debemos recordar que nuestra dependencia de Él es esencial. Sin su gracia, nada es posible. La buena noticia es que, al igual que con Nabucodonosor, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. No importa cuán lejos hayamos caído, su misericordia es suficiente para levantarnos. Pero la restauración requiere un corazón humilde y dispuesto a reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida. La historia de Nabucodonosor nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que logramos por nosotros mismos, sino en vivir bajo la autoridad de un Dios soberano. Solo cuando nos humillamos ante Él podemos experimentar una restauración completa y verdadera. Este relato nos invita a evaluar nuestra relación con Dios y a vivir cada día reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Nabucodonosor. Si aprendiste algo valioso hoy, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido bíblico. Déjanos en los comentarios cuál fue la lección que más te impactó y comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Recuerda, la verdadera grandeza no está en exaltarnos, sino en humillarnos ante nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga.